Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Medinic. Les habla Oseas Brizuela, médico preinterno del quinto año de la carrera de medicina. Seré el expositor de este video. En esta ocasión continuaremos con el bloque de ginecología y hablaremos sobre el tema inductoconducción. Vamos a continuar con la segunda parte del tema de inductoconducción. Los invito a suscribirse al canal, si aún no lo hacen, síganos en nuestra página en Facebook. Espero estén atentos porque vamos a iniciar con la segunda parte de la explicación de la inductoconducción del trabajo de parto. En la primera parte del tema de inductoconducción del trabajo de parto explicábamos las definiciones, el score de Bishop, las indicaciones y contraindicaciones para la inducción del trabajo de parto y culminamos con la clasificación de los métodos para inducir maduración cervical. Terminamos explicando los métodos mecánicos. En este video continuaremos con los métodos farmacológicos, el uso del misoprostol en sí y el uso de la oxitocina. Bueno, y vamos a hablar finalmente de los métodos farmacológicos como métodos para inducir la maduración cervical y la inducción del trabajo de parto. El uso de las prostaglandinas actualmente es el método más recomendado para la inducción del trabajo de parto y la maduración cervical. Existen dos tipos fundamentales de prostaglandinas, como son los derivados de las prostaglandinas E2 y los derivados de las prostaglandinas E1. Dentro de los derivados de las prostaglandinas E2 tenemos el dinoprostol, que viene en presentación en gel o en dispositivo de liberación controlada. Y también tenemos lo que es el derivado de la prostaglandina E1, que es el misoprostol. Actualmente el fármaco que se encuentra y el que está siendo utilizado en Nicaragua es el misoprostol. El misoprostol tiene una variedad de ventajas, tiene una gran variedad de ventajas, y una de ellas es que es costo efectivo, es decir, es barato, es relativamente barato. Con respecto al almacenaje, pues tiene la ventaja que se puede almacenar a temperatura ambiente. Con respecto a la administración del misoprostol, hay varias formas de administrarlo, ya sea por vía vaginal, oral, rectal, sublingual, pero se ha demostrado que la vía o la mejor vía de administración es la vía vaginal. ¿Por qué? Porque se demostró que aquella que tiene menor número de efectos secundarios. Siempre hay complicaciones, siempre hay efectos secundarios con el uso de los fármacos, y en este caso, con el uso del misoprostol, se agrega el factor de riesgo de ruptura uterina. Por eso tenemos que revisar cuáles son las indicaciones y contraindicaciones. Como ya hemos mencionado anteriormente, una de ellas es que haya tenido más de 2 cesáreas, más de una cesárea previa, o que haya tenido un antecedente previo de ruptura uterina. Entonces el uso de las prostaglandinas, el uso del misoprostol, va a agregar ese factor de riesgo de ruptura uterina. Y entre mayores dosis se den, más adelante vamos a hablar lo de las dosis, pero desde adelanto que como máximo son 2 días los que se esperan, con una dosis máxima, con un número de dosis máximas de 3 por día, y con 6, o sea, dosis máxima 6 en 2 días, 6 dosis en 2 días. Entonces, entre mayor número de dosis se vayan agregando, entonces el factor de riesgo de hiperestimulación uterina pues va a agregar un mayor riesgo de lo que es la ruptura uterina. Pero a pesar de todo esto, pues es el más utilizado, el más recomendado. El misoprostol se dice que proporciona la ventaja de necesitar menos el uso de la oxitocina para la conducción del parto, es decir, que lleva a lo que es al cuello uterino a una maduración, a un borramiento y dilatación viable, con contracciones viables, y no habrá necesidad de usar la oxitocina. Y más adelante vamos a hablar sobre el uso de la oxitocina. El objetivo de este gráfico es explicar lo que ya veníamos hablando con respecto a lo que es el mecanismo de la liberación de las prostaglandinas. Cuando nosotros administramos las prostaglandinas, pues lo hacemos con el mismo objetivo que es lo que pasa de forma natural. La liberación de las prostaglandinas, como decíamos, lo que ayuda es a la maduración cervical. Con ese objetivo es que se administran de forma exógena también. Entonces, este gráfico nos dice que todo inicia con un estímulo en la membrana fosfolipídica, lo represento con ese rayito. Ese estímulo provoca la liberación del ácido araquidónico gracias a la enzima fosfolipasa A2. Luego del ácido araquidónico provienen lo que son las ciclooxigenasas, las cuales se dividen en ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, y estas liberan prostaglandinas.
En este caso menciono que es la prostaglandina E1 y la prostaglandina E2, pero existen otras prostaglandinas, estas dos porque son las que nosotros utilizamos para lo que es la maduración cervical. Pero básicamente ese es el objetivo del gráfico, recordarles un poco sobre lo que es el mecanismo natural o el mecanismo fisiológico de lo que es la liberación de las prostaglandinas y el objetivo de usarlas de forma exógena. Y bien, vamos a continuar hablando sobre el uso del misoprostol. Antes de empezar a explicar de lleno el tratamiento para la inducción del trabajo de parto con misoprostol, vamos a hablar de algunos puntos importantes. La vía de administración puede ser sublingual, puede ser oral, puede ser rectal y también puede ser por vía vaginal. La vía vaginal es la que está siendo utilizada actualmente, es la vía de elección, tiene mejor aceptación y tiene menor índice de efectos adversos. La dosis inicial va a ser de 25 microgramos con un intervalo de 6 horas entre una dosis y otra. La dosis puede ser modificada con respecto a la respuesta terapéutica. O sea, si no hay buena respuesta terapéutica con la primera dosis, se puede sumar 25 microgramos más y tener una dosis de 50 microgramos en la siguiente dosis. Con respecto a la dosis máxima, no se debe administrar más de 200 microgramos en 24 horas. El tiempo prudencial para esperar la respuesta a la inducción del parto es de 48 horas, es decir, 2 días, y las dosis máximas van a ser 6 dosis en 2 días que no sobrepasen los 200 microgramos en las 24 horas. Cuando se llegó a una puntuación adecuada, ya tenemos una puntuación en el score de Bishop mayor de 6, mayor o igual a 6 puntos, pero todavía no se desarrollan contracciones útiles, contracciones que vayan a ayudar a la madre a poder finalizar el parto. Se puede utilizar lo que es la oxitocina para la conducción del trabajo de parto. Pero para utilizar la oxitocina se debe esperar al menos 6 horas posteriores a la última dosis de misoprostol. En el caso de que se haya utilizado el misoprostol pero nunca se llegó a los 6 puntos en el score de Bishop, se debe clasificar como fracaso terapéutico. En el caso de que ya se dieron las 6 dosis, ya se ha estado induciendo a lo que es trabajo de parto durante 2 días, se cumplieron con las 6 dosis y no se llega a una puntuación de 6 o más puntos en el score de Bishop, se debe clasificar como fracaso terapéutico y decidir la finalización del embarazo por otra vía, la finalización del embarazo por vía cesárea. Esto pues, va a estar a criterio del médico tratante. El uso de las prostaglandinas tiene contraindicaciones específicas y dentro de ellas tenemos lo que es el asma bronquial, glaucoma o aumento de la presión intraocular, pacientes con enfermedad renal, pacientes con enfermedad hepática, cardiopatías descompensadas e hipersensibilidad a las prostaglandinas. Con respecto al asma, pues las prostaglandinas pueden causar lo que es una broncoconstricción y empeorar el cuadro, pueden aumentar las presiones intraoculares y predisponer al desarrollo de glaucoma o empeorar lo que es la enfermedad como tal. Entonces hay que tomar en cuenta y hay que hacer un buen interrogatorio. Cuando se examina a la paciente hay que hacer un buen interrogatorio y determinar cuáles son las comorbilidades, y pues el abordaje se va a hacer independiente para cada paciente. De esa forma pues nosotros vamos a decidir cuál va a ser la mejor vía de tratamiento, si se debe o no se debe usar lo que son las prostaglandinas para lo que es la inducción del trabajo de parto. Bien, vamos a explicar ya directamente lo que es el uso del misoprostol para lo que es la inducción del trabajo de parto. Como ya veníamos mencionando, pues el misoprostol es un derivado de las prostaglandinas, exactamente es un derivado de la prostaglandina E1. Antes de decidir el uso del misoprostol, como ya decíamos, hay que tomar en cuenta cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones para la inducción del trabajo de parto. Se debe hacer una examinación completa de la paciente, un buen interrogatorio, un buen examen físico. Se debe realizar exámenes generales para determinar la vitalidad materna. Se debe hacer un monitoreo fetal para determinar la vitalidad fetal. O sea, un monitoreo que sea un trazo de monitoreo fetal que nos confirme que hay una buena actividad fetal, que los signos vitales del bebé están dentro de los parámetros normales, tanto de la madre,
y que cumpla con los criterios de inducción del trabajo de parto. Se le debe de determinar cuál es la puntuación del score de Bishop antes de iniciar la inducción de trabajo de parto. Se debe de verificar si en realidad esta mujer está con un embarazo a término y que cumple pues las condiciones para inducir del trabajo de parto. Entonces, con respecto a la primera dosis, pues se va a iniciar con 25 microgramos. Luego pues las observaciones van a estar dadas por el ginecobstetra. Decíamos que la primera observación va a ser antes de iniciar con lo que es la inducción del trabajo de parto con el misoprostol, y luego a las 6 horas, es decir, antes de iniciar con la segunda dosis, se va a hacer una nueva examinación de lo que es el borramiento y la dilatación del cuello uterino, así como la vitalidad materna, así como la vitalidad fetal, y determinar si se continúa con la misma dosis de misoprostol o si podemos aumentar la dosis. Y bien, vamos a explicar lo que es la segunda dosis. Cuando ya se examinó a la paciente y determinamos de que aún falta que podemos agregar otra dosis en lo que es la inducción del trabajo de parto, porque no hubo una buena aceptación de la primera dosis, porque todavía no hemos llegado a los 6 puntos o mayor de 6 puntos en el score de Bishop para nosotros determinar que tenemos trabajo de parto. Entonces pues valoramos, hacemos lo que es la examinación de la paciente, determinamos lo que es la vitalidad materna, la vitalidad fetal, se toman todos los signos de la madre. Bueno, examinamos lo que es el trazo en el monitoreo fetal. Entonces, y ya una vez viendo que podemos administrar una segunda dosis, ¿verdad? Siempre esperar 6 horas antes de administrar la próxima dosis. Entonces vemos si podemos agregarle la misma dosis con 25 microgramos, o dependiendo de la aceptación de la primera dosis o dependiendo de lo que es la respuesta de la primera dosis, vamos a agregar 50 microgramos, ¿ok? Siempre y cuando tomando en cuenta que no vayamos a exceder los 200 microgramos en las 24 horas. Algo muy importante que vamos a dejar claro es de que no todas las mujeres van a necesitar 6 dosis. 6 dosis es lo máximo que nosotros podemos esperar para que se inicie trabajo de parto en una mujer que ya se ha inducido. Ok, hay mujeres que van a necesitar una sola dosis y van a entrar en trabajo de parto. Hay mujeres que van a necesitar 3, 4, 5 y hasta la sexta dosis para poder iniciar el trabajo de parto. Entonces, la evaluación va a ir en dependencia de cada mujer. La dosificación va a ir en dependencia de la aceptación del fármaco. Y esto, pues, la evaluación es independiente. La evaluación es independiente entre cada paciente, como ya veníamos mencionando anteriormente. Y pues se tiene que tomar en cuenta lo que es la puntuación del score de Bishop para nosotros decidir si dar una segunda dosis. Ok, pues son puntos que tenemos que tomar en cuenta, eso es muy importante. Luego, con la tercera dosis es lo mismo, nosotros volvemos a examinar a la paciente, volvemos a examinar al bebé, si todo está bien, si todo continúa bien, verificamos si la madre tiene alguna comorbilidad, pues tenemos que estar verificando los signos vitales y ver si hay una exacerbación o no de su comorbilidad, para determinar si vamos a intervenir o no intervenir el embarazo. Volvemos a hacer el score de Bishop y determinamos si está o no está en trabajo de parto. Si está en trabajo de parto, pues no vamos a continuar y vamos a permitir de que la madre continúe con su trabajo de parto de manera natural. Vamos a determinar lo que son las contracciones, si hay contracciones útiles, si no hay contracciones útiles, porque si hay contracciones útiles, pues permitimos que continúe de manera natural y que no vayamos a administrar otro fármaco para lo que es la conducción del trabajo de parto. No vamos a necesitar el uso de la oxitocina para conducir el trabajo de parto, porque la madre ya está en trabajo de parto, tenemos una puntuación mayor o igual a 6 puntos en el score de Bishop y tenemos actividad uterina útil. En el caso de que ya llegamos también a los 6 puntos, mayor de 6 puntos en el score de Bishop, y no tenemos buena actividad uterina, entonces podemos usar la oxitocina para conducir el trabajo de parto. Habíamos mencionado que la oxitocina nos permite regular las contracciones uterinas, nos permite darnos más potencia
y que las contracciones se vuelvan viables para poder finalizar el embarazo, ¿verdad? Pero solamente en el caso de que se necesite el uso. No vamos a administrar oxitocina por administrarlo, así que tenemos que estar verificando si hay o no hay contracciones útiles. Si no se ha llegado todavía a los 6 puntos, tampoco vamos a administrar oxitocina. Tenemos que seguir con la próxima dosis. Sería entonces en el caso de la cuarta dosis de misoprostol, para lo que es la inducción del trabajo de parto, hacemos las mismas examinaciones, con la excepción de que ya tenemos 24 horas transcurridas y a esta cuarta dosis nosotros tenemos que actualizar los exámenes de laboratorio. Tenemos que ver cómo está la evolución de la madre, ver cómo está la evolución del feto y, como decía, pues actualizar los exámenes de laboratorio, ver cómo están los valores de la biometría hemática completa. Igual con respecto a la dosis, tenemos que ver cómo está la aceptación de la dosis anterior y determinar si nosotros vamos o no a aumentar la dosis. Siempre el score de Bishop para determinar si hay o no hay actividad uterina, para determinar si ya avanzamos en el borramiento, si ya tenemos lo que es, si entramos en trabajo de parto. Algo que es muy importante es que entre más dosis nosotros agreguemos a la inducción del trabajo de parto, vamos a tener mayor riesgo de hipersensibilidad uterina y mayor riesgo de ruptura uterina. Por eso ya habíamos mencionado de que esto se va a realizar en una unidad de salud donde se cuente con las condiciones necesarias para poder resolver en la aparición de alguna complicación, y que el médico encargado de esto va a ser el ginecobstetra. De la cuarta dosis en adelante se suma un mayor riesgo de ruptura uterina. Ok, ahora si no entramos en trabajo de parto con la cuarta dosis, ya nosotros vamos a estar pensando de que esta mujer va a tener un mayor riesgo de fracaso, de fracaso en lo que es la inducción del trabajo de parto. Con respecto a la quinta dosis es lo mismo, volvemos a darle monitoreo al feto, monitoreo a la madre, determinar sus signos vitales, determinar si no hay exacerbación de sus comorbilidades, verificar si podemos agregar, vamos a la siguiente dosis, verificar si vamos a sumarle a la dosis anterior, dependiendo de la aceptación anterior. Hacemos el score de Bishop. Luego, si todavía no entramos en trabajo de parto, entonces vamos a la sexta dosis. La sexta dosis es igual, se va a valorar antes de administrarla, valorar al feto, a la madre. Y en el caso de que administremos la sexta dosis y todavía no haya entrado en trabajo de parto, nosotros tenemos que considerar y clasificar a la madre como una terapia para la inducción del trabajo de parto que ha fracasado. Fracaso en lo que es la terapia, en lo que es la inducción del trabajo de parto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesita finalizar el embarazo. Una vez que ya nosotros determinamos que hay una falla terapéutica, que hay una falla en lo que es la inducción del trabajo de parto, se tiene que finalizar por vía cesárea. Entonces, es muy importante recordar un poco los puntos importantes a tomar en cuenta, que no se debe exceder los 200 microgramos en 24 horas, de que son 6 dosis máxima en 48 horas, eso es lo máximo que podemos esperar para que inicie el trabajo de parto, de que la oxitocina no se va a utilizar en todos los casos, solamente en el caso de que ya haya iniciado el trabajo de parto y que tenga actividad uterina no útil, porque si hay actividad uterina útil no va a haber necesidad del uso de un fármaco para la conducción del trabajo de parto. Bueno, esto sería la explicación con respecto al uso del misoprostol, de los derivados de la prostaglandina E1 para la inducción del trabajo de parto. Más adelante vamos a estar explicando el uso de la oxitocina para la conducción del trabajo de parto. Y bien, hemos llegado ya casi al final del video. Vamos a culminar con el uso de la oxitocina para la conducción del trabajo de parto. Debe realizarse después de que pasaron 6 horas de la última dosis del misoprostol. ¿Y en quién? En aquellas mujeres que necesiten el uso de la oxitocina. Habíamos mencionado de que no toda mujer necesita el uso de la oxitocina. ¿Quiénes lo necesitan? Bueno, aquella embarazada de que ya se indujo el trabajo de parto o que llegó a trabajo de parto sin necesidad de la inducción. La revisamos y vemos que tiene 6 o más puntos en el score de Bishop, pero que no tiene buena actividad uterina, que no tiene contracciones útiles para poder finalizar el embarazo. Entonces, en estas mujeres nosotros vamos
a administrar oxitocina. Pero si la mujer llegó a trabajo de parto con buena actividad uterina, con buenas contracciones, nosotros no vamos a administrar. Se administra solamente si lo necesita, si lo amerita. Ok, ¿qué vía vamos a utilizar? Es la vía IV. ¿Por qué? Porque nos garantiza un efecto inmediato con una vida media plasmática de 13 a 15 minutos. ¿Cuánto vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar 5 unidades internacionales de oxitocina en 500 ml de solución salina a 0.9% o Harman. O bien podemos diluir 10 unidades internacionales de oxitocina en 1000 ml de solución salina, con el objetivo de llegar a concentraciones de 10 miliunidades por ml. ¿Con cuánto vamos a iniciar? Vamos a iniciar con dosis mínima, con dosis de 1 miliunidad por minuto. La respuesta uterina a la infusión con oxitocina se presenta entre 3 y 5 minutos y requiere 30 minutos para alcanzar las concentraciones plasmáticas estables. Luego de eso se pueden ir haciendo aumentos en la dosis. Los aumentos se va a duplicar la dosis hasta llegar a las 8 miliunidades por minuto. Es decir, si iniciamos con 1 miliunidad por minuto, nosotros podemos ascender a 2, luego a 4 y luego a 8, duplicando. Luego de que llegamos a las 8 se va a ir haciendo aumentos, pero va a ser de forma gradual. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar lo que es la hiperestimulación y agregarle lo que es un riesgo de ruptura uterina o provocarle una ruptura uterina por altas dosis de oxitocina. Ok, ¿de cuánto va a ser el incremento? Va a ser de 2 miliunidades cada 30 minutos. Cada 30 minutos porque es lo que se necesita para que lleguen concentraciones estables a nivel plasmático de oxitocina. Una vez que llegamos a lo esperado con el tratamiento de oxitocina, una vez que llegamos a buenas contracciones, aumentaron las contracciones, aumentó la velocidad de las contracciones, la intensidad de las contracciones, entonces nosotros tenemos que ir disminuyendo la velocidad de la infusión con oxitocina. Cuando se alcancen de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, con una duración de 40 a 45 segundos, que es lo que se busca, que es lo que una buena actividad uterina, entonces en ese momento la dosis efectiva se va a mantener. Es decir, esa dosis, con la dosis que llegamos a esa buena actividad uterina, esa es la que vamos a mantener. Pero si en algún momento esas contracciones van bajando, la actividad uterina vuelve a ser irregular, entonces se va a ir incrementando según lo establecido, que decíamos, vamos a ir aumentando 2 miliunidades cada 30 minutos hasta llegar a lo que es la dosis máxima de 30 miliunidades por minuto. Hablando de lo que es la dosis máxima, no se debe exceder a los 30 miliunidades por minuto. ¿Por qué? Porque ya decíamos que podemos provocar lesiones uterinas, podemos provocar una hiperestimulación uterina. Entonces el protocolo o la guía con la que estamos estudiando, con la que se está estudiando, o la bibliografía que hemos utilizado para crear este video, nos dice que no se debe exceder las 30 miliunidades por minuto. Cuando nosotros comenzamos a administrar oxitocina o cuando estamos conduciendo el trabajo de parto con oxitocina, se tiene que hacer un monitoreo fetal, se tiene que hacer tactos vaginales cada 2 horas, se debe estar auscultando intermitentemente lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Esto se va a hacer entre cada incremento de la infusión, entre cada incremento de la velocidad de la infusión, entre cada incremento de la dosis. Nosotros tenemos que verificar el bienestar fetal con lo que el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. Con respecto a la revisión manual de lo que es el avance de la presentación, se van a realizar tactos vaginales cada 4 horas en aquellas pacientes donde presente ruptura prematura de membrana, y se van a hacer cada 2 horas en pacientes con un trabajo de parto en fase activa sin ruptura prematura de membrana. Y bien, hemos llegado al final del video. Con esto culminamos. Vamos a mencionar algunas complicaciones con el uso de la oxitocina. Ya habíamos estado mencionando constantemente lo que es la hiperestimulación uterina, y pues puede también haber una intoxicación hídrica y una ruptura uterina por el uso de la oxitocina. Es claro de que queda mucho por hablar de este tema, queda mucho por investigar. Como siempre digo en los videos, esto no va a sustituir la guía básica que ustedes utilizan para el estudio. Esto no va a sustituir las normativas que se utilizan para el estudio. De cierto modo, pues esta información ha salido de las normativas que se utilizan en Nicaragua.
para lo que es la inductoconducción del trabajo de parto, pero igual hay cosas que tenemos que ir a investigar, que tenemos que ir a indagar. Entonces esto no sustituye los libros, no sustituye las normativas, no sustituye la guía. Entonces, espero les haya gustado. Los invito a suscribirse al canal, los invito a seguirnos en nuestra página en Facebook y pues nos vamos a ver en otro video. La bibliografía que hemos utilizado para crear el contenido de este video ha sido la normativa 156, normativa 109 y 011 de lo que es el Ministerio de Salud de Nicaragua. Hemos llegado al final del video de la explicación de la inductoconducción del trabajo de parto. Si les ha gustado el video, suscríbanse, activen la campanita, denle like y nos vemos en la próxima con un nuevo video en el canal Medinic.